¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una conexión natural con la riqueza, mientras que otras luchan toda su vida por mejorar su situación financiera? Tal vez pienses que todo se debe a la suerte o a que unos nacen con más oportunidades que otros. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente marca la diferencia es algo mucho más profundo, algo que está en tu propia mente? Hoy voy a revelarte los secretos de la mente millonaria, basados en el libro de T. Harv Eker, un libro que ha transformado la vida de millones de personas. Prepárate para descubrir cómo cambiar tu mentalidad puede ser el primer paso para atraer la riqueza a tu vida. Suscríbete ahora para no perderte más contenido sobre cómo reprogramar tu mente hacia el éxito y quédate hasta el final para empezar a cambiar tu realidad financiera. La mentalidad es la clave, el termostato financiero. El primer gran secreto que debemos entender es que todo empieza en nuestra mente. ¿Sabías que todos tenemos un termostato financiero interno? Sí, es como un límite invisible que regula cuánto dinero creemos que podemos tener o merecemos. Este termostato no es algo que elegimos conscientemente, sino que se forma a partir de nuestras experiencias, de lo que escuchamos de nuestros padres, de nuestra cultura y de las creencias que desarrollamos desde niños. Si alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado financieramente, como si siempre ganaras lo justo para sobrevivir, esto se debe a que tu termostato está ajustado a un nivel bajo. Las buenas noticias son que tú puedes reprogramarlo. Así como puedes ajustar el termostato de tu casa para tener más calor o frío, también puedes ajustar el termostato financiero en tu mente para atraer más riqueza. El primer paso es entender que tienes el control. Tú puedes cambiar tus creencias sobre el dinero y cuando lo hagas, empezarás a ver resultados. ¿Estás programado para la riqueza o para la escasez? Aquí está la verdad dura, pero liberadora. Los resultados financieros que ves hoy en tu vida son un reflejo de tus patrones financieros internos. Todos esos pensamientos que surgen automáticamente cuando piensas en dinero, todos esos sentimientos que te generan incomodidad o ansiedad cuando alguien habla de riqueza, son parte de tu programación financiera. Esta programación, o patrón del dinero, se forma desde que somos niños. Si creciste escuchando que el dinero era la raíz de todos los males, o que los ricos son egoístas, entonces es probable que, sin darte cuenta, tengas una relación negativa con el dinero. Pero hay algo que quiero que recuerdes: puedes cambiar este patrón. Al igual que un programa de computadora puede actualizarse, tu mente también puede reprogramarse para la abundancia. Todo empieza con tomar conciencia de las creencias que tienes y luego, poco a poco, reemplazarlas por pensamientos positivos y fortalecedores sobre el dinero. En su libro, Eker presenta los 17 archivos de riqueza, que son como los pilares de una mentalidad de abundancia. Estas creencias definen cómo piensan las personas ricas en comparación con aquellos que luchan financieramente. Aunque todas son importantes, hoy vamos a profundizar en 7 de estos archivos, porque son especialmente representativos y poderosos para empezar a cambiar tu mentalidad desde hoy mismo. Primero, las personas ricas creen que crean su propia vida. Las personas pobres creen que la vida les pasa. Este primer archivo es esencial. Las personas ricas asumen la responsabilidad total de sus resultados financieros. Creen que, a través de sus decisiones y acciones, tienen el poder de moldear su vida. Mientras tanto, las personas con mentalidad de escasez suelen pensar que son víctimas de las circunstancias. Dicen cosas como «la economía está mal» o «nunca puedo tener suerte». El cambio comienza cuando tú decides tomar control. Si asumes que tienes el poder de cambiar tu situación financiera, ya estás un paso más cerca de la libertad económica. Tú eres el creador de tu vida y tu futuro financiero empieza con esta creencia. Segundo, las personas ricas juegan para ganar.
Las personas pobres juegan para no perder. Las personas ricas tienen un enfoque claro, juegan para ganar. Esto significa que están dispuestas a tomar riesgos calculados y a salir de su zona de confort con el objetivo de ganar a lo grande. Las personas pobres, por otro lado, juegan para no perder. Se mantienen en lo seguro, evitan los riesgos y, por lo tanto, también evitan las grandes oportunidades. Si siempre te quedas en lo cómodo, en lo seguro, tu vida no cambiará. Jugar para ganar significa que debes atreverte a soñar en grande, a perseguir lo que realmente deseas, incluso si eso significa salir de tu zona de confort. Tercero, las personas ricas piensan en grande. Las personas pobres piensan en pequeño. Las personas ricas piensan en grande. No tienen miedo de ponerse metas ambiciosas y de creer que merecen lograr cosas grandes. En cambio, las personas con mentalidad de pobreza se limitan a sí mismas. Creen que soñar en grande es irreal o que no merecen tener más de lo que ya tienen. Si quieres atraer la riqueza, debes comenzar a pensar en grande. No te limites por miedo o por creencias pasadas. Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo de fallar? Ahí es donde están las grandes oportunidades. Cuarto, las personas ricas admiran a otras personas ricas y exitosas. Las personas pobres resienten a las personas ricas y exitosas. Este archivo nos muestra algo muy importante sobre la mentalidad de escasez. Las personas pobres tienden a criticar o sentir envidia de aquellos que han alcanzado el éxito. Creen que los ricos han hecho algo malo para llegar a donde están. Las personas ricas, en cambio, admiran a otros que han tenido éxito. Los ven como inspiración, como una fuente de aprendizaje. Si alguna vez has sentido resentimiento hacia alguien rico, detente y examina por qué. Cambia ese sentimiento por admiración. Mira a las personas exitosas como ejemplos a seguir, no como enemigos. Cuando cambies esa mentalidad, abrirás la puerta a nuevas oportunidades. Quinto, las personas ricas se rodean de personas positivas y exitosas. Las personas pobres se rodean de personas negativas o fracasadas. Las personas con mentalidad de riqueza entienden la importancia de rodearse de personas positivas. Saben que el entorno en el que te mueves influye directamente en tu éxito. Si estás rodeado de personas negativas, es probable que adoptes sus actitudes y mentalidad. Si quieres alcanzar la riqueza, empieza a rodearte de personas que ya están donde tú quieres llegar o que tienen una mentalidad de crecimiento. Las conversaciones, las ideas y la energía que compartes con estas personas te inspirarán y te empujarán hacia el éxito. Sexto, las personas ricas eligen que se les pague por resultados. Las personas pobres eligen que se les pague por el tiempo. Este archivo toca un punto crucial sobre cómo percibimos el trabajo y el dinero. Las personas ricas eligen que se les pague por los resultados que generan, no solo por el tiempo que dedican. Buscan oportunidades donde puedan aumentar sus ingresos basados en su rendimiento, como los negocios o las inversiones. Las personas pobres, por otro lado, prefieren un trabajo seguro donde se les pague por horas, lo cual limita su capacidad de generar riqueza. Si quieres avanzar financieramente, debes empezar a pensar en cómo puedes generar resultados. Piensa en términos de valor. Cuanto más valor ofreces, más ingresos puedes generar. Séptimo, las personas ricas aprenden y crecen constantemente. Las personas pobres piensan que ya lo saben todo. Las personas ricas son eternos estudiantes. Saben que el mundo está en constante cambio y que siempre hay algo nuevo por aprender. Las personas pobres, en cambio, suelen creer que ya saben lo suficiente o que no necesitan seguir aprendiendo. Esta actitud los mantiene estancados. Para atraer la riqueza, comprométete a aprender constantemente. Lee libros, toma cursos, escucha podcasts, sigue contenido que te inspire y te empuje a mejorar. Cuanto más aprendas, más oportunidades verás. Si quieres que profundicemos en todos los archivos de riqueza, déjanoslo saber en los comentarios
El poder de la acción inmediata. Haz que suceda. Saber todo esto está muy bien, pero hay algo que nunca debes olvidar. El conocimiento sin acción no te llevará a ninguna parte. Una de las diferencias más grandes entre las personas que logran riqueza y las que no, es que los ricos toman acción. No esperan a que las condiciones sean perfectas, no se quedan paralizados por el análisis. Toman decisiones, se mueven, actúan. Incluso cuando no tienen todas las respuestas, confían en que podrán ajustar el rumbo en el camino. Si quieres empezar a cambiar tu vida financiera, debes empezar hoy mismo. Haz algo, aunque sea pequeño. Abre una cuenta de ahorros, invierte en tu educación, empieza a trabajar en un proyecto que has estado postergando. La riqueza no llega a quienes solo la desean, llega a quienes están dispuestos a actuar para crearla. Ahora que conoces estos secretos de la mente millonaria, ¿qué vas a hacer con ellos? El poder de cambiar tu situación financiera está en tus manos, pero no sucederá si solo lo piensas o lo deseas. La clave está en actuar, en reprogramar tu mente y en dar pequeños pasos cada día hacia tus metas. Suscríbete ahora para más contenido que te ayude a construir la vida que deseas y déjame un comentario. ¿Cuál de estos archivos de riqueza o comportamientos vas a aplicar primero? Recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que das te acerca un poco más a la vida que realmente quieres. Tú tienes el poder de crear tu propia riqueza.